proyecto dedicado a la divulgación, formación y terapia psicológica. Consulta nuestros servicios en nuestra web y redes sociales. Vale, pues la primera pregunta que te vamos a hacer para esta entrevista es ¿qué son los trastornos mentales? Vale. Aquí ya empezamos fuerte porque creo que esto es una cuestión también de base, ¿no? De cómo definimos o qué es lo que entendemos, ¿no? Como profesionales o como alguien que está a pie de calle o que no tiene que estar formado en este ámbito. Entonces quizá, lo que se entiende así en términos generales que es un trastorno mental, ¿no? Son pues algún tipo de alteraciones que ocurren y que influyen en el pensamiento de la persona, en la regulación emocional o en cómo se manifiestan determinadas respuestas emocionales y también cómo esto actúa sobre la conducta, ¿no? de un individuo. Pero bueno, ahí entraremos y entiendo que vamos a entrar, ¿no? Pero que la propia palabra trastorno yo creo que a todo el mundo le genera pues algún tipo de respuesta que generalmente tampoco es muy, no consuela demasiado, ¿no? Quizás. Claro, porque vamos un poquito que al final la idea de este episodio es llevar ese equilibrio entre el punto de vista más técnico que le pueda venir bien a un psicólogo como le pueda venir bien a alguien que es de fuera del gremio y quiera entender por qué a veces decimos que los problemas psicológicos son aprendizajes o por qué preferimos abogar por problemas psicológicos por esa terminología en vez de trastornos mentales, enfermedades mentales. Y es ahí donde me quería detener un poco de por qué terminología te decantas tú y por qué preferir, por ejemplo, problemas psicológicos a trastornos mentales o enfermedades mentales, que implica una u otra terminología. Claro, bien. Efectivamente, y además me gusta que recalques lo de qué es lo que considero yo, ¿no? No me atrevo a hablar por otros compañeros, pero sí que veo que en la práctica clínica el hecho de hablar de problemas psicológicos, de entender y analizar, ¿no? Cómo el individuo interactúa con su entorno y cómo las cosas no pasan porque sí, ¿no? Y no atribuir como esta parte más individual o la responsabilidad, ponérselo a la persona. El hablar de problemas psicológicos da mayor percepción y no solo percepción, sino control, ¿no? Sobre los cambios que podemos obtener finalmente a la hora de abordar un problema como tal. Cuando hablamos de enfermedad o trastorno, pues lo estamos orientando mucho al modelo médico, ¿no? Donde parece que independientemente de lo que tú hagas o independientemente de lo que tú pienses, etc., eso va a seguir estando presente, ¿no? Entonces, cuando sabemos, o observamos determinadas regularidades o patrones, ¿no? del comportamiento y podemos ver si una persona en esta circunstancia hace, piensa o se siente de una determinada manera, si lo sacamos de este contexto y observamos cambios, entonces significa que no está siendo algo orgánico, ¿no? Porque es lo que digo, si no es algo que permanecería en el tiempo. Entonces, para mí, creo que lo más importante, una de las cosas que tratamos de explicar en consulta, no tratamos, las explicamos, ¿no? Pero que es importante es que la persona tenga esa percepción de que puedo cambiar, vamos a demostrar que efectivamente podemos ver esos cambios y que eso no deja de ser una etiqueta de algo que describe, ¿no? Un conjunto de comportamientos, pero que no por ello no se tiene algo, ¿no? interno que nos esté condenando a seguir nuestra vida con esa desventaja. Bueno, y hemos hablado del modelo médico, hemos hablado de etiquetas y pues todos conocemos un manual que se llama el DSM y nos gustaría saber si realmente es útil o cuál es la utilidad de dicho manual y por qué está ahí. Bien, yo creo que como todo, ¿no? El famoso depende, nos puede responder a que en algunas ocasiones puede ser útil, en otras ocasiones quizá no. Para mí personalmente no es útil en la medida en la que puede sesgar la forma de evaluar un problema, ¿no? A mí me ocurría mucho al empezar a trabajar y abordar diferentes problemáticas, a mí me impactaba muchísimo cuando me decían, viene una persona, ¿no? con depresión, ¿no? Con depresión mayor. Era algo como que yo ya esperaba ver, ¿no? esas manifestaciones o entendía que era algo muy muy grave, que por supuesto lo es y luego veremos que son problemas reales, ¿vale? En ningún momento estamos negando que existan, pero como que me impactaba muchísimo, ¿no? Y me iba constantemente hacia confirmar que la depresión mayor es lo que estaba detrás, ¿no? Y a veces nos puede llevar a obviar otra serie de cuestiones que pueden estar influyendo. Entonces, creo que puede estar bien en la medida en la que
te orienta hacia ver, ¿no? y comprobar y hacer tus propias hipótesis, pero creo que se corre un riesgo alto de tender a ese sesgo de confirmación, ¿no? Como esta persona dice o le han dicho que tiene depresión, entonces voy a ver todo aquello que correlacione o que sea coherente con este criterio diagnóstico. Ojo, para entendernos entre profesionales, pues puede estar bien, ¿no? En vez de decir, bueno, pues es que esta persona tiene un déficit en reforzamiento positivo, se comporta prioritariamente en base a la evitación, al escape y demás, pues esto nos eternizaríamos, ¿no? Pues es una buena manera de sintetizar, ¿no? aquello que podemos esperar ver u observar cuando abordamos con cualquier persona, ¿no? con este tipo de problemáticas. Pero yo no le veo mucha más utilidad aparte de esa, y quizás sí se la veo, pero por ejemplo para procesos judiciales, para el hecho de que haya un diagnóstico, ¿no? que a día de hoy es la prueba, digamos, ¿no? bajo la cual se pueden dar algún tipo de apoyos, de recursos, etcétera, y para eso, por supuesto, le veo esa utilidad, pero quizá no tanto para la intervención psicológica. Cuando hablamos del DSM, muchas veces lo que solemos criticar más bien desde el análisis de conducta es que esas etiquetas diagnósticas o esas explicaciones que se dan desde ahí, más que explicaciones, son meros elementos descriptivos, que caemos muchas veces en la circularidad, en la tautología. ¿Qué queremos decir con eso, para que la gente lo pueda entender? Claro, sí, es que aparentemente estamos dando una explicación, ¿no? de por qué mi problema o por qué yo estoy sufriendo en este momento, y sin embargo no es un elemento explicativo, sino que es lo que debemos explicar, ¿no? Como decía, al final una etiqueta diagnóstica es el resumen de varias conductas o manifestaciones, ¿no? que podemos encontrar y que se engloban en esta etiqueta, ¿no? Entonces, no tenemos que explicar la etiqueta, sino esas conductas o esas manifestaciones, como decía, por qué se mantienen, por qué parece que en un momento determinado es más probable que aparezcan o no, ¿no? Entonces, quedarnos en esa circularidad de no hago cosas, este clásico, ¿no? de no hago nada porque no tengo ganas, ¿no? y por qué no tengo ganas, porque no hago nada, o es que estoy deprimido, ¿no? y no hago cosas porque estoy triste porque estoy deprimido, no nos da ninguna pista, no nos dice absolutamente nada a la hora de intervenir, ¿no? Y la etiqueta diagnóstica en muchas ocasiones, cuando a alguien, nosotros mismos cuando vamos a terapia y nos ponen la etiqueta de depresión, ansiedad, y desconocemos un poco lo que eso significa, muchas veces nos genera por lo menos un bienestar o un alivio a corto plazo, porque por fin podemos poner nombre a qué es lo que nos está pasando, aunque luego todo eso pueda relegar a esa pasividad o a ese inmovilismo, porque decimos, bueno, es que a lo mejor tenemos algo mal dentro de nosotros, no podemos hacer nada, lo único que podemos hacer es tomarnos este fármaco X, pero sí que mucha gente, cuando nosotros a lo mejor estamos divulgando acerca de esto, nos dirá, no, pues que a mí la etiqueta me salvó la vida. ¿Tú qué crees? ¿Que la etiqueta beneficia más o menos, o perjudica? Pues yo he podido observar como efectivamente en muchas ocasiones, ¿no? el poder poner nombre a lo que nos ocurre significa certidumbre, aunque luego pueda tener este efecto, digamos, secundario, ¿no? de pensar que no controlo eso, que no voy a poder modificarlo. Pero ya sabemos que a todos nos gusta bastante poco la incertidumbre, ¿no? y tener respuestas es algo que nos puede reconfortar. Aunque no sea una buena noticia, por lo menos sé por dónde quizás puedo ir tirando, ¿no? o cuál es ese camino. Entonces ya dejo de atender a otras cosas o a otras hipótesis que pudiera tener y me centro en esto. Pero efectivamente nos podemos encontrar después con este efecto secundario, digamos, ¿no? en el que, bueno, si entendemos que es algo que yo tengo o me acabo identificando con la etiqueta diagnóstica, que esto ocurre mucho, ¿no? Hay personas que antes se presentan con la etiqueta diagnóstica que con su propio nombre, sobre todo es algo que observamos en clínica, ¿no? Hola, soy TOC o soy TLP, ¿no? Efectivamente, fijaos, ¿no? de qué forma está tan integrada esta manera de describir o de describirse a uno mismo, y cómo también se corre el riesgo, pues, de quedarse enfrascado, ¿no? en este bucle. Entonces, ¿ponerle nombre? Sí. Ahora, yo lo que me planteo es, ¿este nombre específicamente? ¿no? Es decir, también podemos tener la respuesta a través de la explicación, por ejemplo, de un análisis funcional, donde entendemos qué secuencias, ¿no? están actuando, qué factores hacen más probable que aparezca algo,
pero no lo estamos llamando trastorno o enfermedad o algo que es de lo mental, ¿no? Gracias por ver o escuchar un episodio más de Engrama. Recuerda que puedes consultar nuestros servicios de terapia y nuestros últimos cursos formativos de psicología científica en nuestra web. Tienes el link en la descripción. Gracias por ver o